En la curva azul claro que ustedes ven en la parte superior, precisamente se encuentran distribuidas las más de 2.324.954 personas que para el día de hoy se estiman, son casos de COVID-19 ya confirmado. Esto gracias a la información que se tiene registrada en la plataforma CISBER, que como ustedes saben es nuestra herramienta tecnológica en la cual se notifican y se da seguimiento a las personas desde que son casos sospechosos de la enfermedad hasta que tienen una clasificación final, ya sea por un resultado de laboratorio positivo, que es la gran mayoría de ellas, o también como consecuencia de los procesos de dictaminación y de asociación epidemiológica. Como ustedes pueden ver, y lo hemos venido haciendo notar en las últimas semanas, desde la semana número 2 de este año, es decir, la segunda semana de enero del 2021, hemos venido teniendo una tendencia descendente, la cual se ha hecho evidente y además con una magnitud, pues obviamente que ha venido disminuyendo con el transcurso de las semanas en relación a la epidemia, y tenemos entonces ya 7 semanas continuas de un descenso en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de casos de COVID-19 a nivel nacional, recordando que esta curva integra obviamente lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. Veíamos la semana pasada que ese descenso había desacelerado o era menor entre las semanas 6 y 7. Sin embargo, volvemos a abrir las últimas 2 semanas graficadas, es decir, entre las 7 y la 8, con nuevamente un descenso, que en este caso y para el día de hoy, ya lunes 8 de marzo, pues es de un menos 16%. Vamos obviamente a dar un seguimiento puntual, sabiendo que, como ustedes ya también lo conocen, en la semana podemos tener diferencias o cambios en el comportamiento en la medida de que los casos se van integrando. Sin embargo, un menos 16% da una perspectiva para la semana de que el día sábado pudiéramos estar todavía cerrando con una disminución en la cantidad de casos, aunque obviamente pudiera ser menor a este menos 16% con la que estamos prácticamente abriendo en estos momentos la semana. 2%, el indicador de casos activos se ha mantenido en esa proporción ya durante varias semanas. Hemos comentado que este indicador representa la epidemia activa, esas 43.511 personas que han enfermado y expresado signos y síntomas en los últimos 14 días, pues son precisamente las que conforman la epidemia activa y que en este momento puede seguir obviamente transmitiéndose y puede seguir generando más casos. Todas las demás personas pertenecen más bien al comportamiento histórico o a la carga acumulada que hemos tenido obviamente hasta el momento. Tenemos también la actualización de nuestra curva verde, que representa y distribuye por semana epidemiológica al 1.675.996 personas que para el día de hoy también se estiman se han recuperado, han sanado de la enfermedad, y por lo tanto es un grupo de personas que se puede sumar a aquellas que pues han generado, es lo esperado, la inmunidad natural producto de haber enfermado de la COVID-19. Y esto es bueno porque entonces se van sumando a las personas que tienen obviamente esquemas ya completos de vacunación, que también las actualizamos en esta diapositiva, 604.339 para el día de hoy, y entonces tenemos la expectativa de que obviamente se empiece a formar un grupo de personas que ya no pueden enfermarse, al menos en siguientes meses, y entonces estarían contribuyendo a la disminución de casos susceptibles y por lo tanto también a la disminución de la epidemia. Es importante comentar en este punto que este comportamiento epidémico pues obviamente se podrá mantener si solo si las medidas de prevención, tanto en lo individual como en lo colectivo, las hemos explicado muchas veces y las seguiremos explicando en las conferencias las veces que sean necesarias,
pero si es que estas medidas continúan aplicándose, continúan en su momento llevándose a cabo por cada una de las personas, de los ciudadanos que vivimos en este país y las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno, pues continúan también generando las intervenciones comunitarias, las recomendaciones y la vigilancia que se debe de llevar a cabo para que las mismas puedan ser cumplidas por parte de toda la población. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos ahora a actualizar el comportamiento de los casos graves, que está reflejado a través de estas, precisamente, IRAG, infecciones respiratorias agudas graves, que son las que nos demandan hospitalización, nos demandan la necesidad de camas generales, camas con ventilador, y es otra manera también a través de la cual podemos monitorear el comportamiento de la epidemia y sobre todo con la relevancia de que estamos obviamente pudiendo identificar también si hay una disminución o un incremento de casos graves de la enfermedad, que además son las personas que lamentablemente u obviamente pueden terminar falleciendo. Como podemos ver en la gráfica, para las últimas semanas y prácticamente también desde que inició el año 2021, este comportamiento también ha sido descendente, por lo tanto es congruente y va de la mano con lo que hemos estado viendo en la cantidad de casos que se van confirmando. Para efectos de la ocupación nacional y en comparación al día de hoy, se tuvo el incremento de un punto porcentual, es decir, para el diferencial en las últimas 24 horas, pero vean ustedes cómo la ocupación nacional se mantiene por debajo del 30%, está actualmente en un 28%, y bueno, esto es un cambio que día a día podremos estar observando en las conferencias cuando obviamente actualicemos esta información. Pero veamos ahora un poco mejor en la siguiente diapositiva esta ocupación nacional, cómo está distribuida por entidad federativa. El día de hoy estamos haciendo una diferenciación entre las entidades federativas que tienen menos del 50% de ocupación para que podamos, y ustedes también obviamente puedan ver, no solamente quienes tienen menos del 50% de ocupación, sino además también en qué otros rangos se están integrando las entidades federativas o la mayoría de ellas. Como pueden ver, en los rangos de más de 70% o entre 50 y 69, no tenemos el día de hoy ninguna entidad federativa, y de las 32 entidades federativas que estarían con menos del 50% de ocupación, tenemos solamente 6, inclusive entre el rango de 30 y 49, y 26 entidades federativas, es decir, la mayoría, inclusive tienen ocupaciones menos del 30%. Esto es lo que conlleva entonces a que nuestra ocupación nacional precisamente pueda ser de un 27% para efecto de la media de todas estas camas, y que para ese porcentaje, pues lo que se tiene en todo el país como camas disponibles de camas generales para pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 es de 23.196 camas disponibles para este tipo de pacientes. Si vemos en la siguiente diapositiva, información similar, pero ahora solamente de las camas que cuentan con un ventilador, que como ya sabemos son para los pacientes más críticos de la enfermedad, los que tienen las mayores complicaciones y necesitan los tratamientos además más especializados. Aquí también ya tenemos varios días en donde no tenemos entidades federativas por encima del 70% de ocupación. Teníamos solamente una entidad federativa que se mantiene con un 52% de ocupación, que es la Ciudad de México, en este rango obviamente entre 50 y 69, y cuando desglosamos el rango de 50 y menos, pues ahora podemos ver en un rango entre 30 y 49 a 10 entidades federativas, que además las encuentran coloreadas de color café en el mapa, y 21 entidades que tienen menos inclusive del 30% de ocupación. Entonces este desagregado dentro de ese rango de menos 50 nos va también a estar permitiendo observar obviamente que dónde se sitúan la mayoría de las entidades también para este tipo de camas. Como vemos en la ocupación nacional también tenemos incremento de un punto porcentual,
pero esto lleva a una media de 30% nacional, lo cual nos deja 7.763 camas con ventilador disponibles para recibir y atender a las personas que así lo requieran.